Hola, ¿cómo están amigos de Yasmín Velasco TV? Como cada domingo les traigo una entrevista para que ustedes se formen su propia opinión con relación a la situación que estamos viviendo como país. En esta ocasión son 3 perseguidos políticos que hacen vida aquí en Colombia y que accedieron a conversar conmigo para contarme su historia. Muy a propósito de que en las últimas horas ha habido un gran escándalo en Venezuela porque Diosdado Cabello admitió que hay menores detenidos en Venezuela, que ustedes lo han visto, tras las rejas por causas políticas. Hay 69 menores luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio tras las rejas, y ustedes han visto sus familiares en las puertas de estos centros carcelarios clamando por su libertad. Ahora, bien, Diosdado Cabello ironizó diciendo que hay pobres niños, pero la ley dice que los niños son hasta los 12 años, es decir, y está comprobado que entre los detenidos no hay, por lo menos hasta ahora, niños de 12 años. Entonces estamos hablando de adolescentes, pero esto por supuesto no le quita la gravedad de los hechos que denuncian los familiares de las víctimas. Por eso quisimos conversar con estas 3 personas para que ellos les dibujen su vivencia personal y ustedes saquen sus propias conclusiones. Por supuesto, los invito a ver este contenido, a comentarlo y a compartirlo. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Parada, expreso político venezolano y perseguido político del régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros. Mi nombre es Jesús Manuel Berbesí Marciales, perseguido político, dirigente político y activista de derechos humanos. Mi nombre es Héctor Alejandro Serpa González, expreso político, perseguido político de la dictadura de Nicolás Maduro Gómez. También hago parte de la política en Venezuela, en Caracas, para ser más específico. Vamos a empezar esta entrevista preguntándole a cada uno, es la misma pregunta, ¿cuál es el estatus de los perseguidos políticos actualmente? ¿Ha cambiado, se ha incrementado a raíz de las elecciones del 28 de julio? Pablo. Mire, yo creo que ha aumentado, ¿no? Ha aumentado porque la persecución que vemos en Venezuela en este momento, la medida represiva, una medida sistemática, ¿no? Una nueva medida de represión a nivel tanto político como social que está implementando el régimen, ha obligado a que muchos venezolanos sigan saliendo, ¿no? Y salgan día a día para buscar resguardar sus vidas. Jesús. Bueno, mira, aquí pues esta persecución que se está viendo ahorita, que es una nueva ola, tiene que ver con el expresarse a través del sistema democrático, por haber participado y ser voluntario en unas elecciones, ya eres blanco del régimen. ¿Cómo te has sentido tú después del 28 de julio aquí en Colombia? ¿Protegido? ¿Temes por tu vida? Temo por mi vida y pues no es fácil porque el trato que uno recibe por parte del gobierno colombiano no es el que va acorde con lo que es uno realmente, ¿no? Que es un perseguido político como tal y no un migrante. Y pues eso es algo que no hay discriminación, para darle un término, pero uno observa de que a todos nos meten en el mismo frasco, por así decirlo, como venezolanos, pero no dicen este es migrante, este es perseguido político, este es solicitante de asilo. Héctor Alejandro, tú tienes por supuesto una opinión con respecto a la represión que se está viviendo ahorita en Venezuela tras las elecciones. ¿Cómo la estás viviendo aquí en Colombia y por qué te pareció importante pues visibilizar los rostros, no solamente de Pablo, que está vinculado a un caso fatídico en Chile, sino también de Jesús y de otros presos políticos, de otros perseguidos políticos aquí en Colombia? Sí, bueno, gracias por la invitación, Yasmín. Fíjate, nosotros nos hemos venido dando cuenta de que en Venezuela, después del 28 de julio, la represión creció a niveles brutales. Tanto así que ahora tenemos el ministro de Interior y Justicia y Paz al señor Diosdado Cabello, el cual en menos de una semana ha ordenado la captura de más de 20, 30 cuadros medios políticos y 2 o 3 altos miembros de la oposición en Venezuela.
cuando nosotros decidimos darle visibilidad a esto y a los compañeros, es porque nosotros estamos viviendo una persecución y hemos sido víctimas de persecución interna y lo estamos haciendo de manera externa. Y nosotros no queremos que si las demás personas que están pasando de Venezuela hacia Colombia vivan lo que nosotros nos ha tocado vivir aquí como perseguidos políticos. Es bastante doloroso estar aquí, siendo políticos venezolanos, siendo presos políticos, y la estigmatización que nos tienen por este tipo de ser nosotros como lo que somos en Venezuela. Entonces acá lo que nos pasa es que no nos toman en cuenta. Vivimos con más seguridad, vivimos pendientes de si nos dan el asilo, el refugio, de que nos tarda 8 o 10 meses. Entonces nosotros queremos acabar con eso. Nosotros queremos que se acabe la persecución y que, o sea, el que está saliendo de Venezuela hacia Colombia, que es perseguido del régimen, pueda llegar acá con un poco más de tranquilidad y pueda no estar pasando lo que nos está pasando a nosotros, que es el riesgo a la vida pues, que tenemos acá. Tú hablabas tras de cámara de una estructura de persecución que ya está enraizada en Colombia desde hace 6 años. ¿Puedes hablarnos algo de eso? Sí, claro. Fíjate, aquí en Colombia desde hace más de 6 años han existido operativos de inteligencia. Ya con el gobierno de Duque, acá existían personajes de DGCIN, en aquel momento creo, si no mal recuerdo, todavía era el DIN, militares y ex policías que venían aquí y hacían labor de inteligencia y espionaje, y al sol de hoy todavía continúan haciéndolo. Nosotros tenemos una lista grande que hemos podido recopilar de estos individuos que están aquí buscándonos por todos lados, porque o sea, hay que hacer visible que no somos solamente nosotros tres como la cara de la represión del régimen. Acá hay otros objetivos que tienen ellos entre sus manos, y lo que no pensaban ellos y nunca se dieron cuenta era que nosotros teníamos la manera de obtener esos rostros que están trabajando acá en Colombia para el régimen venezolano. Pablo, tú que eres uno también de los más visibles por el caso Ronald Ojeda, quería preguntarte, te lo pregunté tras cámara, pero te lo pregunto. ¿Hay una estructura cívico-militar en Colombia que esté pendiente y monitoreando todo lo que ocurre con los militares y los perseguidos políticos, o es algo casual que ustedes se consiguen en el camino en esa misma lucha por la libertad con un militar o con otro perseguido? Cuéntanos un poco para que la gente entienda eso. Mira, esto es algo casual, ¿no? Esto es de que, por ejemplo, nos encontramos civiles con militares en algunas manifestaciones que se han hecho acá, y nos ponemos en contacto, tratamos de hacer visibles los casos de todos, ya que todos estamos viendo la misma represión, la misma persecución acá en Colombia. Pero aquí no hay ninguna estructura. Eso es falso, que dicen que todos estamos unidos para hacer algo, de cosas, es totalmente falso. Nosotros lo único que hemos hecho es tratar de visibilizar los casos, hacer las denuncias pertinentes ante los medios internacionales, ante el mismo gobierno de Colombia, de la persecución que estamos viviendo en este momento y que viven más de uno de nuestros compañeros, ¿no? No solamente nosotros, sino los militares que están recibiendo una persecución fuerte también, ¿no? Y aparte de todo esto, las amenazas que se están recibiendo por parte del ELN, las amenazas que recibimos nosotros por parte de la FARC, o sea, hay que decirlo públicamente, esto hay que visibilizarlo, porque para muchos es un cuento de fantasía, para muchos es una mentira, una falacia lo que nosotros decimos, pero no es ninguna mentira, es algo real, parece fantasioso, pero no lo es. ¿Tu vida cómo la calificarías aquí en Colombia? ¿Como un calvario? ¿Te han ayudado? ¿O también temes por tu vida como Jesús, por ejemplo? Mira, después de lo ocurrido en Chile y lo ocurrido con el capitán Ángelo Heredia, que lo captura el ELN y lo pasa a Venezuela y se lo entrega a la DGCIN, después de ver que por orden del régimen venezolano buscan a Ojeda en Chile, lo capturan, lo torturan y posteriormente lo asesinan, y días después vienen a intentar secuestrarme a mí acá en Bogotá, donde incluso me tocó pasar una noche en un caño de aguas negras para poder resguardar mi vida. Yo creo que mi vida en este momento es un calvario. No solo nos persiguieron dentro, no solo nos torturaron dentro, pues yo fui víctima de torturas cuando fui detenido, no solo en Venezuela, sino acá también. No nos han dejado vivir, no tenemos una vida, digamos que digna, ¿no? Que deberíamos tenerla estando fuera. O sea, estamos libres pero presos.
no tenemos una libertad completa, no nos podemos desenvolver tranquilamente porque siempre está el peligro de la persecución o de que incluso nos asesinen como pasó con Ojeda. Por eso era que te preguntaba cuando te vi en la movilización que si no tenías miedo. Me sorprendió verte en una movilización mostrando tu cara. Mira, yo creo que hay que hacer visible todo, ¿no? Y yo creo que ellos tienen que tener claro de que existe el temor por nuestras familias, pero que nosotros personalmente no tenemos miedo. Nosotros a ellos no le tenemos miedo. Nosotros nos hemos enfrentado frontalmente contra ellos de manera cívica, ¿sí?, en el marco de la Constitución, haciendo nuestras denuncias a nivel internacional, y lo vamos a seguir haciendo porque a ellos lo vamos a ver enfrente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y vamos a ser garantes de que eso suceda. Jesús, decía anteriormente Héctor que ustedes se la pasan juntos. Que eso de estar juntos los tres, y realmente lo comprobé porque lo he visto ya en varios espacios, ¿qué garantías te da? ¿Cómo te sientes tú que hasta tuviste que saltar una vez en el Transmilenio porque te estaban persiguiendo? Sí, bueno, es una fortaleza, ¿no? Una fortaleza para poder, primero, seguir haciendo muchas de las cosas que hacíamos allá en Venezuela, visibilizar la violación de derechos humanos sistemática que está ocurriendo, mostrando a esos olvidados que son los presos políticos, pidiendo que se cierren los centros de tortura que existen. Y entonces, de una u otra manera, en varias actividades que hemos estado presentes, pues de forma coloquial hablamos, nos dirigimos a las personas, visibilizamos lo que nos está ocurriendo. Y de una u otra manera, pues, eso nos ayuda a tener cuota de esperanza, pensar de que de un momento a otro pudiéramos ya no esperar algo del gobierno colombiano, sino más allá. O sea, sería una protección internacional ya dispuestos en un país neutro, por supuesto, que nos ayudara en el sentido de tener una vida digna para nosotros, para nuestra familia. Eso es lo que de una u otra manera en este proceso estamos buscando, ¿sí? Y por supuesto seguir haciendo el trabajo político desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿Tú crees que va a haber cambios, Jesús? Tiene que haber un cambio. Ya hay un paso gigante que se dio el 28 con todo lo que ese reconocimiento por parte de millones de venezolanos de que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en Venezuela, y expresarse a través de las urnas es algo muy importante. Y ese cambio tiene que venir porque no hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista. Y de verdad es mucho, ya en este momento la población venezolana, la represión es tan fuerte que ya fueron hacia la mamá, los hijos, el papá, o sea, y sin importar la estructura o por darle el piso social en el que se encuentre, ya fueron hacia los que están en los barrios, no solamente eran los que estaban en las urbanizaciones o que tenían un estatus en la sociedad más o menos alto, ¿no? Como quien dice. Y esto, pues, todo esto son indicadores de que viene un cambio en Venezuela, un cambio político, y por supuesto, esto no va a ser de forma abrupta, sino va a ser muy gradual, porque, pues, primero, nosotros no estamos acostumbrados a la violencia, y siempre hemos estado sumidos en un proceso democrático desde que se fundó la República. Alejandro, ¿tú dirías que los militares, los perseguidos políticos, los venezolanos en general están en la misma situación? Yo creo que sí, es más, estoy convencido que eso está pasando. Fíjate, por cada venezolano que llega aquí es como un poco más de sufrimiento para la familia en Venezuela. O sea, porque el estar nosotros, no es el estar nosotros en un lugar donde todo el mundo piensa que estamos bien, es la realidad. Y quienes más sufren son los familiares de nosotros. Por ejemplo, mi padre y mi madre murieron y yo no pude velarlos. Mi madre tiene 2 años de muerte y mi padre apenas tiene 3 meses de muerte. Y solamente pude verlos por WhatsApp. Entonces, el sufrimiento que tuvieron ellos allá adentro es bastante duro. Mucho más alto que nosotros tuvimos acá afuera.
La realidad es que el homicidio que cometieron en contra de la democracia el día 28 de julio la gente del gobierno afectó en demasía a los venezolanos, en demasía. Y bueno, para nosotros es lamentable que esto esté sucediendo. Nosotros creemos que va a haber un cambio, sí creemos que va a haber un cambio, pero este cambio tiene que darse de dos formas, o por la vía insurreccional o por la vía política, y como vemos hasta el momento, por la vía política han matado a la calle. Entonces, ¿qué hay que esperar? Que ellos salgan los militares a tomar las armas. ¿Tú crees que lo harían? Yo creo que un poco de presión popular haría lo que pasó en el año 89, el año 90 con Carlos Andrés Pérez, que la gente salga a la calle y los militares tomen las armas. Aunque aún sabiendo que los militares están hoy en día comprometidos con la revolución por el tema de las drogas, por el tema de miedo, más que todo a poder salir en contra de ellos, pero yo sí estoy convencido que con una rebelión popular, como lo que está consagrado en el artículo 3 de la Constitución venezolana, yo creo que sí pudiéramos salir de esta agonía de gobierno que tenemos en Venezuela. ¿Tú, Pablo, crees que los militares sí, a pesar del miedo, porque eso sí me lo han dicho incluso los muchachos que estuvieron antes, pueden llegar a ver si hay alguna situación de límite, salir a defender, que también creo que lo hicieron como en el 2015, ¿no? También que reconocieron por lo menos que la Asamblea arrasó. ¿Tú lo ves de esa forma o cómo lo ves tú? Mira, yo creo que estamos en un momento multifacético de la política venezolana. Yo creo que estamos en un momento que podría ser cualquiera el escenario, ¿sí? No podríamos decir que un escenario en sí, ¿qué podría haber pues en sí? Yo creo que o hay una transición pacífica o hay un cambio por métodos no convencionales. Y yo creo que el método convencional es, como lo decía aquí mi hermano Serpa, yo creo que si el pueblo ejerce presión sobre las Fuerzas Armadas, manteniéndose en la calle, yo creo que los militares llegarían a dar ese paso que no lo han dado por miedo de tantas traiciones que han habido por parte de algunas personas, ¿no? Y yo creo que se puede haberlo muy pronto, porque la medida, o sea, la situación en Venezuela, la situación de la inflación, la situación de la falta de dinero, incluso hay alguna gente de campo que estaba llamando a que fuesen a comprar las hortalizas y todo porque se les están dañando. Entonces son cosas que están pasando a nivel del pueblo, ¿sí? Que yo creo que en algún momento se podría llegar a ejercer verdaderamente el artículo 5 de la Constitución, donde el poder reside en el pueblo, ¿no? Una rebelión contra el régimen y obligar así, por medio de la presión popular, a que los militares se pongan del lado correcto de la historia. Jesús, la misma pregunta. ¿Crees que los militares se van a poner del lado correcto de la historia, como lo ha dicho ya Juan Guaidó hace tiempo, ahora María Corina y Edmundo González? Bueno, mira, lo primero, tiene que haber unidad en ese cuerpo y tiene que ir acompañado de un impulso social, y ese impulso social está a punto. Hay una efervescencia por todo lo que está ocurriendo en Venezuela y pues más allá de todo, estamos viendo cómo de una u otra manera la calle se está silenciando, ¿sí? Pero el problema cuando se silencia es que por debajo pueden estar ocurriendo muchas cosas, ¿sí? Y en ese por debajo puede venir esa salida de forma más contundente. Porque, ¿qué es lo que pasa? En este momento, dentro del proceso y todo lo que ha venido ocurriendo, nos podemos amparar en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y tienen ahí las herramientas para poder hacer algo legal y tomar el hilo constitucional en la República, nuevamente. Y esas herramientas las puede utilizar los militares por darle, ¿sí? De la ayuda, por supuesto, de la sociedad. El problema aquí es que el tiempo del colectivo no es el mismo de los gobernantes. Entonces, la sociedad está esperando de que las cosas ocurran de forma más rápida, pero todo tiene que ser con estrategia, todo tiene que ser con premeditación y las cosas muy bien organizadas,
porque no podemos estar dando saltos en falso, porque viene otra vez esa represión que ha venido y que se ha presentado cada vez que se hace un llamado de calle. Alejandro, ya como para terminar, ¿qué crees tú que debe entender la gente a estas alturas del partido? Pues como se está desenvolviendo el tema de la oposición y obviamente Maduro no cede. Yo creo que la gente tiene que tener en claro y internalizar de que esto no es una carrera de 100 metros planos. Esto es un maratón de resistencia donde tenemos que también entender y tienen que entender que Maduro quedó legítimo a partir del 28 de julio y cualquier operación o cualquier actividad que se haga en estos 6 meses antes del 10 de enero estaría dándole como un toque de legitimidad a lo que se puede hacer por parte de cualquier ente que quisiera hacer algo en Venezuela. Yo creo que la gente tiene que entender que la fecha es a partir del 10 de enero en adelante, donde tenemos que volver otra vez con ánimo y con emoción a salir a defender lo que ganamos el 28 de julio. Y digo ganamos, me incluyo, porque yo no pude votar aquí. Lamentablemente nosotros como refugiados no podemos ingresar a la embajada, podemos ser víctimas de devolución, pero la gente tiene que entender que la victoria del 28 hay que cobrarla. Y la manera de cobrarla, bueno, es esperar los lapsos de la Constitución, los lapsos constitucionales, y después del 10 de enero salir a la calle a reclamar lo que tiene que reclamar. Los políticos en sí tienen que pegarse al pueblo, porque lamentablemente el que sufre es el pueblo y no el político. El político puede ser parte del pueblo, pero no sufre lo que sufre el pueblo. No son los tiempos. O sea, nosotros decimos mucho que los tiempos de los políticos no son los mismos tiempos del pueblo, y eso creo que lo dejó claro hace años atrás el pueblo cuando salió en contra de Carlos Andrés Pérez. Lamentablemente en ese tiempo que salieron en contra de Carlos Andrés era mucho menos lo que estamos viviendo en este momento. Pero sí, yo quisiera que el pueblo venezolano entendiera de que todo está milimétricamente estructurado, de que todo se está haciendo con una estrategia y para lograr el fin, que es la salida de la dictadura de Nicolás Maduro Moro en Venezuela. Jesús. Bueno, simplemente, como quien dice, esperar los tiempos, y esos tiempos tener resistencia, aguante, porque la verdadera pelea viene después del 10 de enero. Es lo que nos indica la Constitución. Y es el deber ser. Y ahí es donde, bueno, la organización y la unidad es lo que tiene que prevalecer. Ahí sí no tiene que ver nada, los únicos colores políticos que deben de estar representados en ese reclamo popular tiene que ser el tricolor, simplemente. No partidista ni individualidades de ningún tipo, simplemente el tricolor, y por supuesto amparado en la Constitución. Ahí es el momento, y ese punto va a ser un punto donde, como dice el hermano aquí presente, que es el punto de cobrar, y ahí es donde, bueno, veremos muchísimas cosas. Y por supuesto, a partir, en este espacio que hay hasta el 10 de enero, se pueden estar dando muchas reuniones de cómo se va a dar esa transición. Eso es lo importante, de prepararnos y en todo este proceso. Pablo, algo que quieras resaltar. Bueno, al principio me habían hablado de que de que no los trataran como migrantes, que son otro tipo de situación, no están aquí porque quieren, sino por una situación que los obligó, más algo que tú consideres del caso de todos ustedes que debe ser resaltado y que la gente lo debe reconocer. Mira, Yasmín, primero que todo quiero agradecerte el espacio, ¿no? Y lo otro es que el estatus, digamos que de migrante, yo creo que más que todo debe ser llevado a las personas que salen de Venezuela por algún tipo de necesidad, ¿no? Nosotros tenemos un caso más de desplazados, porque fuimos obligados a salir de Venezuela por persecución política y por resguardar nuestras vidas. Y aparte de lo que me dice resaltar nuestros casos,
yo creo que hacerle un llamado a los organismos internacionales, ¿no? Hacer un llamado a los organismos internacionales, a los cuales nos hemos dirigido ya cientos de veces, donde hemos llevado incluso cartas de organizaciones de agencias de inteligencia, como es la agencia IOSI de Canadá, hemos llevado cartas de militares veteranos de guerra de acá de Colombia, donde nos piden protección internacional para nosotros, cartas de ONGs como Sin Mordaza, las cuales hasta el momento han sido obviadas, ¿no? Y yo creo que los organismos internacionales deben poner un poco más el ojo en los casos específicos y no por exigir, sino que yo creo que en eso es que se basan ellos, ¿no? En lo que es persecución política, raza, religión, sexo, y no lo están cumpliendo acá en Colombia, ¿no? Incluso hay compañeros que no les dicen si están negados o no están negados para salir del país y los tienen ahí stand-by, ¿no? En un limbo. En un limbo se encuentran en estos momentos. Y por otra parte, pues aprovechar el espacio, Yasmín, para hacer un llamado a la unidad, a una verdadera unidad, a los líderes que se encuentran en estos momentos en Venezuela llevando el liderazgo de la oposición, como la señora María Corina Machado, el señor Edmundo González, que marquen una ruta clara que nos haga salir de este régimen dictatorial. Bueno, y hasta aquí esta entrevista. Nos vemos el próximo domingo. No olviden suscribirse y, por supuesto, si les gusta este contenido, darle un comentario y compartirlo. Chao, chao.